Filosofía, Arte y Tecnología, episodio 12. Hola, me alegra que estés aquí, en el episodio número 12 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Elikia y el día de hoy platicaremos acerca de la postfotografía. En el episodio pasado comentábamos que el desarrollo tecnológico permitió que las cámaras fotográficas estuvieran al alcance de casi todos, a partir de lo cual podemos notar se da la banalización de la imagen fotográfica, estableciendo con ello un cambio en nuestros patrones conductuales y nuestra sensibilidad. El día de hoy nos acompaña Alejandra Olivio para platicarnos acerca de qué es la posfotografía. Bienvenida, Alejandra, ¿te gustaría presentarte? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, soy Alejandra Olivio. Actualmente me dedico a dar clases en la licenciatura de fotografía en la Universidad Veracruzana. También soy fotógrafa de formación desde el 2005 en proyectos creativos y comerciales. Soy licenciada en fotografía por la Universidad Veracruzana, maestra en estética y arte por la UAP y actualmente estoy desarrollando mis estudios de doctorado también en la Universidad Veracruzana, justamente con el tema que nos trae hoy aquí, que es abordar la posfotografía. Muy bien, pues cuéntanos un poquito, porque en episodios pasados hemos estado tratando la temática acerca de la historia de la fotografía, hemos tratado de analizar la fotografía a partir de la idea de la reproductibilidad técnica en Benjamin, cómo ésta colabora con el arte, hemos hablado también ya acerca de las implicaciones sociales de la fotografía, pero este concepto de postfotografía es bastante novedoso y me parece que poco conocido. ¿De qué trata? Pues sí, justamente yo creo que como todo concepto que tiene este prefijo post, de repente tendemos a tomarlo un poco con escepticismo, con cuidado. Pues tenemos conceptos como la posmodernidad, tenemos conceptos ahora como la posverdad, y que, como su nombre lo dice, pues sugieren una superación de ciertos conceptos que estaban establecidos. Y en este caso, hablar de posfotografía implica justamente eso, hablar de una transición de lo que es la práctica fotográfica a nuevos terrenos que lo insertan más en un ejercicio comunicativo y social que difiere de las concepciones tradicionales que justamente vienen de los conceptos de estos grandes teóricos de la fotografía, como Benjamin, como Barthes, como Sontag, que ya has comentado. Y justamente es un término que surge por ahí de finales de los 80s, 1988, por David Thomas. Surge a partir de una argumentación que elabora Thomas en torno a esta dimensión cultural que ahora tiene la producción fotográfica. Y ojo, estamos hablando de 1988. Todavía no teníamos para nada en el panorama la cuestión de la fotografía digital. Entonces, él empieza a ver cómo toda esta cambio cultural que tiene la práctica fotográfica está generando ciertas prácticas de representación alternativas. Entonces, en ese sentido, él inaugura esta discusión, él lanza el concepto de posfotografía y lo entiende como esto, como una transformación de la práctica fotográfica, en una relación en la que ahora las imágenes fotográficas tienen mayor relación con su contexto, o mejor dicho, deben de ser vistas a partir de su relación con su contexto y con la sociedad en la que ahora son empleadas. Él tiende a hablar más que de producto fotográfico, en lugar de eso, proceso fotográfico, ¿sí? Y justamente es ahí donde surge este debate y esta discusión muy aguerrida en torno a la posfotografía, porque muchas de las aproximaciones teóricas y discusiones teóricas en torno a la fotografía venían en torno al producto fotográfico, a la imagen, al aparato. Y este cambio en la transición a verlo a partir del proceso y como bien mencionaste, de los cambios sociales que todo esto trae, es ahí donde nace la semilla de la posfotografía y que vamos a ver que se va a ir desarrollando con el tiempo hasta hoy en día con autores mucho más contemporáneos como Foncuberta, de los cuales ya te platicaré en un momentito. Entonces, la posfotografía
necesariamente implica un giro en esta relación, ahora enfatizándolo más en el proceso, para entender la actividad fotográfica como parte de un contexto cultural determinado, que se instala en un contexto social determinado. El resultado es una práctica posfotográfica que es diferente a lo que veníamos viendo, lo que era la fotografía, y está basada más en la ecología o en el ecosistema de producción de imágenes en una determinada cultura. Y bueno, insisto, esto sucede a principios de los 90, finales de los 80, cuando la fotografía digital ni siquiera estaba en el panorama de discusión, ¿no? Entonces, llegan los 90, justamente hay muchos autores que empiezan a hablar de la posfotografía a partir de su condición digital y empiezan a entender este fenómeno a partir de los cambios que esto trae, del pixel, de la reproducción, de la diseminación de la imagen y de la manipulación. Entonces, ahí es también un punto de inflexión a la hora de entender un poco lo que es la posfotografía. Cuando surge el fenómeno de la fotografía digital, o bueno, cuando surge el avance de la fotografía digital, empieza a haber esta discusión entre la manipulación de la imagen y cómo antes la fotografía era concebida como un referente de verdad, de objetividad, de realidad, eh, basándose o siendo influenciados obviamente por la tradición semiótica de Peirce y de los signos ícono y de los signos índices. Roland Barthes, aborda en una discusión muy, muy nutrida la cuestión del índice fotográfico, del registro de la realidad, ¿no? Y dice que ahí está como que la esencia de la fotografía. Y eso es uno de las anclas más grandes que se va a tener a lo largo de la discusión en torno a la posfotografía. Cómo la posfotografía y la fotografía digital, que tiende a confundirse en primeras discusiones, rompe con esta relación de la imagen con la realidad, de la imagen objetiva. Dubois también se aproxima mucho a este concepto de la fotografía como un aparato que genera una huella de la realidad. Entonces, en ese sentido, todas estas perspectivas que ven a la fotografía como un aparato ligado a la realidad, anclan este concepto de veracidad, de objetividad, de registro indicial en la fotografía. Y eso va a ser una de las grandes batallas en estas discusiones teóricas, porque justamente la posfotografía no aborda concretamente ese debate. Vamos, la condición digital es eso, es una condición, es necesaria para la concepción de una práctica posfotográfica, pero no es la esencia del concepto, ¿sí? Vamos, que es necesario, pero no es el centro de la discusión. Fíjate que esto me parece bien interesante porque la tecnología fotográfica avanzó muy pronto y en un principio sí se pensaba como esta huella ontológica que apelaba a la verdad, que era como un referente de algo verdadero. Sin embargo, recuerdo ejemplos de fotografías que muy pronto fueron manipuladas. Pienso, por ejemplo, en una triple exposición de una fotografía donde aparece Toulouse-Lautrec en una misma fotografía y eso era muy reciente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo la fotografía pues avanzó muy pronto. Eso por una parte. Y por otra, podremos decir entonces que la posfotografía implica también un cambio en la experiencia por parte del fotógrafo en cuanto a las formas de crear, en cuanto a su proceso creativo. Definitivamente. Lo primero que comentas, claro, la manipulación fotográfica ha sido inherente a la fotografía desde su surgimiento. No es algo extraño. Sin embargo, la condición digital que ahora tiene la fotografía le permite que todas esas características se masifiquen, ¿no? Y hagan que sea todavía muchísimo más fácil manipular, compartir y bueno, editar una imagen que como lo era antes. Entonces, digamos que exactamente la condición digital no es algo nuevo en torno a la manipulación de la imagen, pero sí maximiza
todo lo que esto puede implicar para un medio o para un instrumento comunicativo al que se le han asignado caracteres de veracidad y de objetividad muy grandes en nuestra concepción de comunicacional, ¿no? Ves una imagen y la concibes o tenemos esta idea de que si está en una fotografía, eso estuvo ahí, eso pasó, ¿no? Que es una de las premisas que plantea Barthes. Y por el otro lado, justamente eso que mencionas en torno a la práctica fotográfica de los fotógrafos, definitivamente eso es lo que ha cambiado. La condición digital cambia la naturaleza de la práctica, la facilita de ciertas maneras, y eso hace que indudablemente la práctica se modifique. Ahora se puede hablar de un homus photographicus, existe un concepto de Foncuberta que llama así a todas las personas que hoy en día cargamos un teléfono celular con una cámara fotográfica integrada y que vamos por la vida tomando fotografías a diestra y siniestra, editándolas o no editándolas y compartiéndolas de manera inmediata, ¿no? Entonces, definitivamente el factor tecnológico ha afectado a la práctica fotográfica. Y eso, en parte, como lo menciona Sontag, no sobre el medio digital, pero sí sobre esta socialización de la imagen fotográfica. También lo comenta Manovich, genera este debate entre el medio digital y el análogo, pero la verdadera esencia de la postfotografía radica en eso, en la práctica, en la socialización de la imagen, que ahora entra en nuevos discursos más comunicativos, más sociales, más expresivos y que se mueve por otros espacios por los que no se movía antes la fotografía. Y con esto estoy hablando precisamente de Internet y de todo el entramado de las redes y plataformas sociales con las que hoy en día contamos, ¿no? Que ese es un segundo factor que también ha venido a dar un giro en esta concepción de una nueva fotografía, ¿no? Una postfotografía. Entonces, aproximadamente en el 2000 es lanzado el primer teléfono móvil con cámara integrada. Para darnos una idea en cuanto a estos cambios tan vertiginosos en la tecnología fotográfica y que a la vez han tenido cambios muy grandes en la condición social del uso de estas imágenes. En el 2000 tenemos el primer teléfono móvil con una cámara integrada. Ese mismo año es lanzado Google Imágenes como primera plataforma. Digo, hoy existen muchos bancos de imágenes, pero Google Imágenes en su momento fue la primera plataforma que permitió la búsqueda directa de imágenes a partir de conceptos o comandos o palabras, ¿no? Y todo esto surgió justamente por una necesidad del usuario al buscar una imagen de un vestido que usó Jennifer López en una pasarela, ¿no? Entonces Google detecta esa necesidad de búsqueda de imágenes y crea esta plataforma. Entonces, hablamos del 2000, son pues ya 22 años, pero es relativamente un tiempo muy corto. Y en el 2004 viene otro cambio, yo creo que también radical para la concepción de la posfotografía, que es el surgimiento de Facebook. No como tal, como esta plataforma particular, sino como el surgimiento de toda una era de nuevas plataformas sociales de interacción que han cambiado radicalmente la manera en la que los individuos nos comunicamos, socializamos, interactuamos. Y en medio de todo eso está la fotografía como un elemento fundamental de las redes sociales, incluso a veces muchísimo más que el texto o la palabra hablada. Parece esto muy interesante porque que los individuos hemos nacido en una cultura occidental, somos eminentemente visuales, como que todo lo aprendemos a partir de dibujos, referencias visuales, y me parece que hoy más que nunca nos guiamos por la imagen y la imagen fotográfica en particular, porque no solamente le tomamos fotografías a nuestras experiencias bonitas, a nuestra comida, sino que también para datos muy en específico. Por ejemplo, si estás buscando departamento y encuentras un lugar donde dice se renta, no guardas el número, le tomas fotografía para después buscar el número y marcar. Sucede también con los alumnos, que incluso ya desde hace unos años ya no toman apuntes, toman fotografías del pizarrón, de las diapositivas. Entonces, como que todo el conocimiento se ha concentrado
en la imagen digital y que me parece a mí también esto conlleva a otro problema, que es el problema de la memoria, el problema de perder nuestra capacidad de almacenar información para, digamos que endosarla, entregarla a la imagen, bueno, más bien a las memorias digitales, y que también eso corre un riesgo tremendo que es perderlo o este mal de archivo, ¿no? De guardar cosas, guardarlas para después olvidar lo que habías guardado. Y creo que eso nos pasa en infinidad de ocasiones que tenemos un montón de disquetes, memorias perdidas y que luego un día las encuentras y que a lo mejor todavía puedes rescatar algunos archivos, pero muchas veces en esos dispositivos se fueron ya recuerdos, información valiosa. Definitivamente, definitivamente estamos en presencia, o bueno, estando en presencia de un fenómeno visual que nos ha abordado, creo yo, de una manera tan súbita a partir de no solo del desarrollo de la fotografía digital, sino de las plataformas que ahora diseminan estas cantidades de información visual y de los aparatos, ¿no? Móviles con los que producimos, compartimos, vemos, tomamos, etcétera, cantidades ingentes de fotografía, ¿no? Entonces, definitivamente esto ha cambiado nuestras maneras de interactuar, nuestras maneras de informarnos, de comunicarnos. Ciertamente, también comparto la anécdota de ver cómo mis alumnos ya no toman notas, sino que toman la fotografía del pizarrón, toman la fotografía de dónde están, se comunican a partir de imágenes, ¿no? Entonces, todo este cambio a partir de estos nuevos usos de la imagen fotográfica, usos y funciones de la imagen fotográfica, es justamente a lo que se refiere el concepto de posfotografía. Este deslizamiento, nuevas funciones que se insertan más en lo comunicativo, en lo social, en las prácticas de interacción que ahora se dan a partir de la imagen fotográfica y que definitivamente se separan mucho de esta concepción de imagen fotográfica que teníamos tradicionalmente, ¿no? Ligada a la veracidad. Entonces, esto también va de la mano de la producción de imágenes, cómo ahora es tan fácil editarlas, los filtros, compartirlas de manera tan rápida, emojis, texto sobre las imágenes. Y esto ha hecho que la práctica fotográfica varíe, cambie, mute de muchas maneras y hacia muchas direcciones y muchos entornos. Y eso es justamente de lo que habla la práctica posfotográfica, de esta nueva imagen que en esencia es fotográfica, pero ya no funciona de la misma manera, que ya no fluye de la misma manera y que ahora aborda nuevas discursividades, ¿no? Me parece bien curioso porque todo esto también me recuerda primero a Joseph Beuys, con la idea de que todos los seres humanos poseemos un capital y que el verdadero capital es el creativo, que todos tenemos, pues, en el fondo la posibilidad de ser artistas, porque todo lo que se ha creado en el mundo surge de la creatividad, de la necesidad de crear algo. Y por otra parte, me recuerda mucho a Andy Warhol, y él decía que en un futuro todo mundo tendría derecho a sus 5 minutos de fama y es algo que quizá Facebook refuerce esa idea, además de todas las múltiples aplicaciones de los celulares que brindan esa idea de que casi cualquiera podría ser un gran fotógrafo, ¿no? Un gran artista, y que subes tu imagen a Facebook y tienes pues tus 3 segundos de fama, porque en la actualidad ya corre demasiado rápido Facebook, las imágenes desaparecen muy pronto. Entonces, me parece muy interesante todos estos conceptos de la posfotografía. No sé si te gustaría comentar algo más, agregar algo más. Sí, pues bueno, justo todo esto que comentas acerca de los 5 minutos de fama y que ahora todos somos de alguna manera prosumidores, ya no solamente consumimos, en este caso, imágenes, sino también las producimos. Y me recuerda mucho en ese sentido a McLuhan, cómo todos estos dispositivos y todos estos medios y tecnologías se adhieren a nosotros, cambian con nosotros, pero también nos cambian y se vuelven extensiones de nosotros. Y en ese sentido, ahora la cámara fotográfica
está adherida o forma parte ya inherente de un dispositivo móvil que va con nosotros hasta el baño. Entonces, la fotografía está metida en todos los rincones y tener esa cantidad de pantallas y de cámaras a este nivel de acceso ha configurado definitivamente nuestras maneras de concebir la imagen, nuestras maneras de aproximarnos a ellas, de comunicarnos con ellas. Y pues bueno, yo creo que con eso cerraría. La postfotografía es un tipo de fotografía, es una práctica, es un diferente tipo de práctica fotográfica que fluye dentro del espacio de la red y que funciona o sigue justamente el funcionamiento que tiene la red para su diseminación. Y que estamos viendo, yo creo que apenas los grandes cambios sociales y repercusiones que esto va a tener, porque cada vez nos estamos rodeando más de pantallas y más de dispositivos que emplean este tipo de imágenes. Y veremos hacia qué nuevos espacios y funciones se traslada la fotografía con las grandes innovaciones, la realidad aumentada, la realidad expandida. Definitivamente la imagen fotográfica, la imagen en general, es uno de los participantes primordiales de nuestra contemporaneidad y veremos hacia dónde nos lleva. Excelente, bueno, pues muchas gracias. Vamos a estar compartiendo aquí también tus redes sociales por si a alguien le interesa saber un poco más. Y bueno, pues te doy las gracias por estar aquí, por tu tiempo y espero que nos acompañes en un futuro episodio para hablar un poco más sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Chao.